Bien, hoy vamos a trabajar con lo que es la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias es una tabla que nos va a permitir agrupar un conjunto de datos en clases y esto nos va a facilitar visualizar el número de frecuencias, el número de repitencias, el número de ocurrencias de un conjunto de datos cuando el número de datos es significativamente grande. Sí, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Nos piden construir una distribución de frecuencias con 5 clases de estas calificaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el rango. El rango viene dado por el dato mayor menos el dato menor. En este ejercicio, el dato mayor viene siendo 20, ¿verdad? Y el dato menor es 0. Entonces, tendríamos que el rango sería dato mayor menos dato menor, sería 20 menos 0, que es 20. Con esa información vamos a calcular la amplitud. La amplitud sería la división entre el rango y el número de clases. Es decir, la división entre 20, que fue el resultado de la resta entre el dato mayor y el dato menor, entre el número de clases que nos dan en el ejercicio, que es 5. Sería 20 entre 5, que es 4. Ahora, este 4, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para construir las clases. Las clases van a ser entonces, a partir del número menor que es 0, vamos a ir sumando 4. O sea, la primera clase sería desde el 0 hasta 0 más 4, que es 4. Bien, tenemos entonces la distribución de frecuencias, vendría siendo esta tabla. La primera columna corresponde a la columna de las clases que vamos a construir nosotros. Sería, la primera clase va del 0, que es el dato menor, a este límite inferior de esta primera clase le sumamos 4, que fue nuestra amplitud, nos da 4, ¿verdad? Luego la segunda clase sería el entero siguiente a 4, 5, le sumamos 4, 9. El entero siguiente de 9 es 10, le sumamos 4, 14. El entero siguiente de 14, 15. 15 más 4, 19, 20 más 4, 24. Estas vendrían siendo las 5 clases de esta distribución de frecuencia. Luego tenemos un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Esta columna es la columna de las frecuencias. Luego tenemos la frecuencia acumulada, punto medio, frecuencia relativa y frecuencia por punto medio. En la primera columna, ¿qué elementos van a ir? Bueno, en la primera columna vamos a obtener la frecuencia de cada una de las clases. La frecuencia es el número de datos que hay entre 0 y 4. Entonces, ¿qué debemos hacer? Contar en los datos anteriores cuántos datos hay entre 0 y 4. Entonces vamos a contar entre estos datos cuántos están entre 0 y 4. Vemos que el 13 no está en ese intervalo, el 0,5 tampoco, el 0,2 sí, ¿verdad? Entonces sería un dato. Seguimos observando. El 0 también está, serían 2 datos. 11, 13, 10, 5, 7, 6, 8. Solamente el 0 y el 2, ¿verdad? Sería entonces 2 datos. Bien, entonces colocamos que entre 0 y 4 hay solo 2 datos. Contamos cuántos datos hay entre 5 y 9 y hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? Contamos cuántos datos de todos estos están entre 5 y 9 y vamos colocando que hay 5, hay 10 datos entre 10 y 14, hay 4 datos entre 15 y 19 y un dato entre 20 y 24. Bien, la frecuencia acumulada es la suma progresiva de las frecuencias. Es decir, arrancamos con el 2, que es la primera frecuencia, y vamos sumando progresivamente. Sería entonces 2, la primera frecuencia acumulada, luego sumamos 2 más 5, 7, luego 7 más 10, 17, 17 más 4, 21, y 21 más 1, 22. Este último dato corresponde al número total de datos. Entonces tendríamos que verificar, contamos cuántos datos hay aquí, tienen que haber 22. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos, ¿verdad? Por 2 filas son 22.
Es decir, que bueno, que no nos hemos equivocado y contabilizamos bien. Luego viene esta columna, PM, que corresponde al punto medio. El punto medio es la suma de los extremos de la clase dividida entre 2. Sería 0 más 4, 4 entre 2, 2. 5 más 9, sumamos, ¿verdad? Sería 14 entre 2, 7. Luego tenemos 10 más 14, que es 24, entre 2, 12. Luego 15 más 19, que es 34, entre 2, 17. Y por último 20 más 24, que sería 44, entre 2. Ahí nos queda 22. Bien. Luego tenemos la columna de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia entre el total de datos. Es decir, 2 entre 22. Sería 2 entre 22. Luego tendríamos 5 entre 22. 10 entre 22. 4 entre 22. Y por último, 1 entre 22. Esta última columna, por ahora, de la distribución de frecuencias, y digo por ahora porque más adelante vamos a ir incorporando columnas, es la columna de la frecuencia por el punto medio. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar la frecuencia por el punto medio. Es decir, 2 por 2, 4. 5 por 7, 35. Y así vamos sucesivamente hasta el final, ¿verdad? 10 por 12, 120. 4 por 17 sería 34 por 2, que son 68. Y por último, 1 por 22, que es 22. Bien. Ya hicimos nuestra distribución de frecuencias. ¿Qué vamos a agregar para cerrar la clase de hoy? La media. La media para datos agrupados se obtiene de manera distinta como veníamos trabajando hasta ahora, porque la vamos a hacer con esta fórmula. Va a ser la sumatoria de la frecuencia por el punto medio entre el número total de casos, que es n, ¿verdad? Que ya sabemos que aquí en este ejercicio particular es 22. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder calcular la media? Tenemos que sumar todos los elementos que están en esta columna, la columna de la frecuencia por el punto medio. Bien, entonces cuando sumamos, obtenemos que el resultado de sumar todos estos elementos nos da 249, ¿verdad? Entonces, para calcular la media para datos agrupados va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia por el punto medio entre n, y esa sumatoria nos dio 249 entre n, ¿verdad? Pero n es el número total de datos, que recuerden que es el último elemento que está en la columna de la frecuencia acumulada. Sería entonces 249 entre 22, que es 11,3. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los estudiantes de este ejercicio obtuvieron calificaciones que están alrededor de 11.3 puntos, de 11 puntos. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que tienen que estudiar muchísimo más para obtener mejores calificaciones. Espero que hayan entendido y ahora vamos a hacer unos ejercicios.